Hoy nuestro tema a presentar va a ser sobre hernias inguinales. Mi grupo está conformado por María Marriaga, Mariana Noriega, Laura Quiñones, Daniela Rendón, José Villanueva y mi persona, Begui Lozano. Les empezaré hablando sobre los acontecimientos históricos. La hernia inguinal constituye uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en el mundo, contándose aproximadamente 700.000 reparaciones herniarias anuales. Aunque la primera descripción de reducción herniaria data del tiempo de Hammurabi, no fue hasta el siglo XIX cuando Eduardo Bassini, el padre de la cirugía herniaria moderna, tiene un gran éxito en la reparación quirúrgica de la hernia inguinal, reportando en 1887 un porcentaje de recidiva de solo 3.8% en un periodo de 3 años. Esto distaba mucho de los rangos antes reportados, que eran del 30 al 40% durante el primer año posoperatorio y casi un 100% luego de 4 años. Él aproximaba los tejidos mediales del conducto, músculo transverso, oblicuo mayor y aponeurosis del oblicuo mayor al ligamento inguinal con puntos separados de sutura. Así, la reparación de la hernia inguinal ha seguido un proceso evolutivo, teniendo gran crédito los anatomistas que describen con exactitud estructuras anatómicas de importancia. Entre estos encontramos a Poupart, Cooper, Thomson y Gimbernack, entre otros. Se introducen pasos técnicos históricos hasta llegar a lo que se entiende actualmente por reconstrucción herniaria. Se describe luego la sección del piso inguinal, que fue descrita por Bassini, la ligadura del saco, que fue escrita por Mercy y Bassini, la sección del cremaster, que fue descrita también por Bassini, el uso del ligamento iliopectíneo en ausencia del ligamento inguinal, que fue descrita por Matvey, la comprensión de la importancia de la cintilla iliopubiana o bandeleta de Thomson, y el cierre del piso inguinal, que fue escrita por Marcy, Bassini, Halsted y Matvey. Hacia la década de 1930, los resultados eran francamente malos. Sobresalían entonces la entremezclada técnica diseñada por Shouldice. Este autor extrae del pasado ciertos conceptos técnicos de reparación y, transgrediendo algunas de las normas que en ese entonces eran sagradas, utilizaba anestesia local, el paciente deambulaba lo más precozmente en el posoperatorio inmediato y se adscribe a sus actividades laborales con una precocidad que aún hoy asusta a quienes nos estamos formando. Formaliza la técnica que hoy lleva su nombre y para la cual existe todo un hospital especializado en hernias en las que solo se realiza esta técnica, que hoy aún mantiene validez. Con el correr del tiempo nace una técnica que revolucionaría las técnicas de reparación herniaria. Esta técnica venía gestándose hace años, intentando reforzar o reparar la pared posterior del conducto inguinal a través del uso de una prótesis. Luego de intentar con diversos materiales, es descrita la reparación de la hernia inguinal a través de una malla de polipropileno por Lichtenstein en 1984. Esta técnica se basa en la instalación de la malla en la pared inguinal posterior, que se deja sin tensión. Dicha técnica ha tenido múltiples variaciones luego de su descripción, sobre todo en cuanto al tamaño de la malla, aceptándose actualmente la técnica como reparación con malla sin tensión. Casi al mismo tiempo, con el advenimiento de la técnica laparoscópica, no se tardó en incluir la reparación de la hernia inguinal dentro de las posibilidades terapéuticas aceptadas con esta técnica. Los resultados, que se miden básicamente en términos de recurrencia, costo, complicaciones y tiempo de reinserción laboral, fueron alentadoras, pero el mayor costo y el uso casi obligado de anestesia general fue poco a poco haciendo que perdiera adeptos en todo el mundo. Así, actualmente se acepta, de acuerdo a múltiples variables, una de las siguientes técnicas: reparación con prótesis sin tensión, basada en la descripción de Lichtenstein; reparación según técnica de Shouldice, ambas con resultados similares; reparación según técnicas clásicas, sobre todo la técnica de Bassini; y reparación con técnica laparoscópica.
Cada una tiene sus indicaciones de acuerdo al tipo de hernia, condiciones del paciente, preferencia del cirujano y las capacidades económicas de cada centro hospitalario. Antes de analizar los tipos de hernia inguinal y las posibilidades terapéuticas, nos referiremos brevemente a la anatomía de la zona, puesto que es un pilar fundamental para comprender la forma del enfrentamiento actual, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Básicamente, la zona inguinal se encuentra formando parte de la pared abdominal inferior, por sobre la raíz del muslo. El cirujano, para acceder al conducto inguinal, atraviesa de forma sucesiva la piel, el tejido celular subcutáneo con dos hojas, que son la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Bajo estas, el plano muscular, en la que encontramos estructuras nerviosas, como el nervio abdominogenital mayor, que perfora a la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, el nervio abdominogenital menor, que se encuentra a 1.5 a 2 centímetros por debajo y por sobre la espina ilíaca anterosuperior, el músculo oblicuo mayor, formando la pared anterior del conducto inguinal, y el conducto inguinal como parte del plano muscular, que es zona de interés de esta reseña. El conducto inguinal o trayecto inguinal se dirige de adentro a afuera, de arriba a abajo y de lateral a medial. En el hombre es ocupado por el cordón espermático y en la mujer por el ligamento redondo. El cordón espermático y el ligamento redondo, para salir al exterior, se fraguan un paso a través de los diferentes planos de la pared abdominal, como lo harían un nervio o un vaso. El cordón espermático contiene a su vez el conducto deferente con la arteria deferencial, dos grupos venosos, que es el anterior y el posterior, la arteria espermática, linfáticos procedentes desde el testículo y desde el epididimo, la arteria funicular y las fibras nerviosas simpáticas que forman plexos alrededor de las arterias citadas. Se describen clásicamente 4 paredes, pero en términos prácticos se le debe imaginar como un cilindro muscular de transición que comunica la cavidad peritoneal con el espacio extraperitoneal, dándole cabida a estructuras que comunican anatómicamente a los testículos en el caso del hombre, que en la vida embrionaria fueron intraabdominales, con la cavidad abdominal. Es así como se describe pared anterior o externa, que está formada por aponeurosis del oblicuo mayor y fibras del músculo oblicuo menor. Pared posterior o interna, formada por la fascia transversalis, grasa preperitoneal reforzada por el tendón conjunto y ligamentos reflejos de la zona. Pared superior o techo, formado por los bordes inferiores del oblicuo menor y transverso, y la pared inferior o piso, formado por una especie de canal cuya concavidad mira hacia arriba. Este canal pertenece en su parte anterior a la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor, conformando el ligamento inguinal curvada hacia adentro y hacia arriba. En su parte posterior está formada por la fascia transversalis y por la cintilla iliopubiana, que refuerza la fascia transversalis a este nivel. Es decir, este canal sobre el que descansa el cordón espermático resulta de la unión de la aponeurosis del oblicuo mayor, que forma la pared anterior del conducto, con la fascia transversalis, y esta es llamada la cintilla iliopubiana, que constituye su pared posterior. Esta es la zona que se intenta reparar en la intervención. Contiene 2 orificios: el inguinal profundo, que se labra en la pared posterior del conducto y comunica directamente con la cavidad abdominal. Su ubicación es más profunda, alta y externa, y el inguinal superficial, que luego de atravesar el orificio inguinal profundo, el contenido del conducto emerge por este orificio para encontrar la salida de la cavidad abdominal. Se le encuentra por sobre la espina del pubis y en el examen clínico en el hombre a través del examen digital, siguiendo el recorrido del cordón espermático a través del escroto. El conducto inguinal está ocupado por el cordón espermático en el hombre, que está envuelto por el músculo cremaster, dependencia del oblicuo menor, y por el ligamento redondo en la mujer. Estas estructuras emergen por el orificio inguinal profundo y yacen sobre la pared posterior del conducto, para luego exteriorizarse a través del orificio inguinal superficial, apoyado sobre la pared posterior bajo el cordón espermático
Por dentro y bordeando el orificio inguinal profundo se encuentran los vasos epigástricos, ramas directas de los vasos ilíacos externos y que tienen importancia para clasificar las hernias en el intraoperatorio. Se encuentra atravesando la pared posterior perpendiculares al trayecto inguinal. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que las hernias inguinales pueden considerarse congénitas o adquiridas. La mayor parte de las hernias de los adultos se consideran defectos adquiridos en la pared abdominal, aunque los estudios de colágeno han demostrado una predisposición hereditaria. Por otra parte, las hernias congénitas, que constituyen la mayor parte de las hernias en la población pediátrica, pueden considerarse como una alteración del desarrollo normal más que como una debilidad adquirida. Durante el desarrollo normal, los testículos descienden del espacio intraabdominal hacia el escroto en el tercer trimestre de gestación. Su descenso es precedido por el gubernáculo y un divertículo de peritoneo, los cuales protruyen a través del conducto inguinal y se transforman en el proceso vaginal. Entre las 36 y 40 semanas de gestación, el proceso vaginal se cierra y se elimina la abertura peritoneal al nivel del anillo inguinal interno. La falla de cierre del peritoneo ocasiona un proceso vaginal permeable, lo que eleva la incidencia de hernias inguinales en bebés prematuros. Los niños con hernias inguinales indirectas presentan permeabilidad del proceso vaginal, sin embargo, dicha permeabilidad no necesariamente indica la presencia de una hernia inguinal. Como lo mencioné anteriormente, la presencia de un proceso vaginal permeable probablemente predispone al paciente al desarrollo de una hernia inguinal. Sin embargo, esta probabilidad depende de la presencia de otros factores de riesgo, como son debilidad inherente de los tejidos, antecedentes familiares y actividad extenuante. En términos generales, hay datos limitados con respecto a las causas del desarrollo de la hernia inguinal. Sin embargo, varios estudios han documentado actividad física extenuante como factor de riesgo para la hernia inguinal adquirida, ya que el ejercicio repetido puede incrementar la presión abdominal. Sin embargo, se desconoce si este proceso ocurre en combinación con la persistencia de un proceso vaginal o con debilidad de la musculatura de la pared abdominal relacionada con la edad. Como podemos observar en la diapositiva, encontramos una tabla con las presuntas causas de herniación inguinal. Entre estas tenemos la tos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, el esfuerzo, estreñimiento, prostatismo, embarazo, peso al momento del nacimiento, antecedentes familiares de hernias, maniobras de Valsalva, la ascitis, posición erecta, colagenopatías congénitas, síntesis defectuosa del colágeno, incisión previa en el cuadrante inferior derecho, aneurismas arteriales, tabaquismo, cargar objetos pesados y por último tenemos el ejercicio físico. Ahora hablaremos de cómo se diagnostica lo que sería la hernia inguinal. Primero que todo, se hace en la comprobación de la existencia de la protusión a nivel herniario, sobre todo al realizar maniobras de esfuerzo abdominal, al toser, entre otras, por lo que la mayor parte de las veces la exploración física revela la presencia de la hernia. La ecografía y la tomografía son útiles para la detección de pequeñas hernias. En algunos casos las hernias alcanzan gran tamaño, siendo aparentes a simple vista. El diagnóstico diferencial debe realizarse sobre todo con el varicocele y el hidrocele. Existen una gran cantidad de escalas que nos pueden ayudar a determinar la clasificación de una hernia inguinal, pero solo nos basaremos en aquellas que tienen mayor importancia clínica. Entonces comenzamos con la clasificación universal o clásica, que es la que se basa en la ubicación anatómica en la que se presenta la hernia. Entonces, primero encontramos la hernia inguinal directa, en la cual la hernia emerge por dentro de los vasos epigástricos, conformando por lo tanto un defecto que depende de la pared posterior del conducto. El diagnóstico se puede sospechar mediante examen físico, pero este solo se confirma en el proceso intraoperatorio. Segundo, encontramos la hernia inguinal indirecta. Esta hernia emerge por fuera de los vasos epigástricos, aprovechando la debilidad conformada por el orificio inguinal profundo y por lo tanto muchas veces aumenta el diámetro de este,
Por su ubicación, el saco herniario, así como su contenido, quedan envueltos por el cremaster en íntimo contacto con el cordón espermático. Su diagnóstico también es de certeza solo en el proceso intraoperatorio. Tercero, encontramos la hernia inguinal mixta o también llamada hernia en pantalón. En esta básicamente coexiste una hernia inguinal directa con una indirecta. Como cuarta instancia encontramos la hernia inguinoescrotal. En esta casi siempre encontramos que es una hernia indirecta que por su tamaño alcanza el escroto, pudiendo ocuparlo completamente hasta dejarlo a tensión. Por este motivo se subclasifica en grados dependiendo del tamaño. Quinto, encontramos la hernia crural o femoral. Esta no corresponde a una hernia inguinal en sí, pero se encuentra dentro de las hernias de la zona inguinal. En este caso existe un defecto en el anillo crural por donde emerge el saco herniario y esta es mucho más frecuente en mujeres. Sexto, encontramos la hernia inguinal por deslizamiento. Entonces encontramos que el contenido del saco herniario vamos a encontrar principalmente vísceras que en el proceso se deslizó junto con el saco. Clásicamente encontramos contenido deslizado de vejiga, colon sigmoides o ciego. Su importancia radica en la eventual complicación que podría verse en caso de una reparación con daño de estas estructuras. Con respecto a la clasificación de Lloyd-Nijas, encontramos que esta está basada en criterios anatomofuncionales del estado del anillo inguinal y de la pared posterior, reparando cada tipo de una forma diferente, aplicando un criterio de técnica quirúrgica individualizada. Esta consta de 4 tipos. Encontramos la tipo 1, que es una hernia inguinal indirecta con anillo profundo normal. Encontramos la tipo 2, que es una hernia indirecta con anillo profundo dilatado, vasos epigástricos que no se desplazan y pared posterior intacta. La tipo 3, que es defectos de la pared posterior. A su vez, esta puede ser una hernia inguinal directa o una hernia inguinal indirecta con anillo profundo muy dilatado, vasos epigástricos desplazados y puede haber una destrucción de la fascia transversalis. En la tipo 4 encontramos a la hernia recurrente. Esta puede ser hernia recurrente directa, hernia recurrente indirecta, hernia recurrente femoral y hernia recurrente combinada. La clasificación de Gilbert está basada en conceptos anatómicos y funcionales establecidos en el proceso transoperatorio. Este tiene en cuenta, primero, la presencia o ausencia de saco herniario, segundo, el tamaño y competencia del anillo profundo, y tercero, la integridad de la fascia transversalis en el triángulo de Helsepach. Entonces, encontramos que esta está compuesta por 7 categorías. Entonces, la tipo 1, encontramos un anillo profundo normal y presencia del saco indirecto. La tipo 2 encontramos el anillo profundo dilatado no más de 4 centímetros y presencia de saco indirecto. La tipo 3 encontramos el anillo profundo dilatado con componente de deslizamiento o inguinoescrotal y vasos epigástricos desplazados. En la tipo 4 encontramos destrucción del piso del conducto inguinal y el anillo inguinal profundo de diámetro normal. En el tipo 5 encontramos defecto diverticular de la pared posterior no mayor de 2 centímetros que generalmente es suprapúbica. En la tipo 6 encontramos una hernia mixta o hernia en pantalón y la tipo 7 corresponde a la hernia crural. En la clasificación de Aken encontramos que esta está basada en la topografía de las hernias, denotándolas con letras y expresando el tamaño del anillo herniario en grados. Entonces, para la localización anatómica encontramos que se designa L para lateral o indirecta, M para medial o directa, F para femoral, C para las combinadas. Y para denotar el tamaño del orificio encontramos el grado 1, que es menos de 1.5 centímetros, grado 2, que es de 1.5 a 3 centímetros, grado 3, mayor de 3 centímetros. Entonces, en la escala unificada de Solinger encontramos que el autor crea una clasificación basada en la clasificación tradicional, es decir, en indirectas, directas y femorales, tratando de lograr agrupar en una sola clasificación los elementos comunes que se encuentran también en las escalas utilizadas en la actualidad. Entonces, en un primer grado encontramos las indirectas, las cuales se subdividen en indirecta pequeña, la cual el orificio interno normal tiene un diámetro menor de 1.5 centímetros,
y esta va a permanecer reducida en la mayoría de los casos. Encontramos la indirecta grande, en la cual el anillo interno se va a encontrar dilatado y no competente de 1.5 a 4 centímetros. La pared posterior se va a encontrar intacta y el saco puede extenderse más allá del anillo externo. Encontramos en un grado 2 las directas. Estas se subdividen en directa o medial pequeña, la cual el borde de la fascia transversalis se va a encontrar intacto. Hay un defecto diverticular menor de 2.5 centímetros. Encontramos la directa grande, en la cual va a haber destrucción de todo el piso del canal y el anillo interno se va a encontrar funcional. Encontramos un grado 3 en la cual encontramos las combinadas, es decir, una directa más una indirecta, y es la que llamamos hernia en pantalón. Y un grado 4 que son las femorales, un grado 5 que son otras femorales más inguinales, prevascular y la hernia inguinal enorme. La reparación abierta de la hernia inguinal pues se subdivide en técnicas que utilizan prótesis para crear una reparación sin tensión y aquellas que reconstruyen el piso inguinal utilizando los tejidos originales. Las reparaciones con tejido están indicadas cuando existen contraindicaciones para el uso del material protésico, como contaminación o estrangulamiento. La opción de administrar anestesia locorregional es una ventaja de este método abierto, pues los fármacos anestésicos comunes incluyen lo que es la lidocaína o ropivicaína, pues estos poseen acción prolongada, ambos con la opción de añadirles epinefrina. Antes de la incisión inicial puede emplearse bloqueo del campo o bloqueo del nervio ilioinguinal. El bloqueo regional es una opción para pacientes que no pueden tolerar la anestesia general y ejerce un efecto más amplio que la anestesia local sola. Pues a continuación vamos a describir los tipos más comunes realizados para la reparación, ya sea con tejidos o con prótesis. Las reparaciones con tejido, tenemos que la hemorragia con tejido es una alternativa apropiada, pues cuando no puede utilizarse con seguridad material protésico. Las indicaciones para reparaciones con tejido incluyen contaminación del campo quirúrgico, cirugía de urgencia y cuando se desconoce la viabilidad del contenido herniario. Los cirujanos generales deben comprender la anatomía inguinal y poseer la experiencia y capacidad para realizar una reparación eficaz con tejidos del propio paciente. La técnica o reparación de Bassini fue un avance histórico en las técnicas quirúrgicas. A la fecha, su uso se encuentra limitado, ya que las técnicas modernas se acompañan de reducción de la recurrencia. La reparación original incluía disección del cordón espermático, disección del saco herniario con ligadura alta y reconstrucción amplia del piso del conducto inguinal, como se observa en la imagen. Pues después de la exposición del piso inguinal, se realiza una incisión sobre la fascia transversalis del tubérculo púbico al anillo inguinal interno. Se realiza la disección roma de la grasa preperitoneal desde el borde superior del lado posterior de la fascia transversalis para así permitir la movilización adecuada de los tejidos, y a continuación se realiza la reparación de 3 capas: el músculo oblicuo interno, el transverso del abdomen y la fascia transversalis. Estas se van a fijar al borde prominente del ligamento inguinal y periósteo del pubis con puntos de sutura separados. La cara externa de la reparación va a reforzar el borde interno del anillo inguinal interno. En las imágenes se puede observar cómo se abre la fascia transversalis. También podemos observar la reconstrucción de la pared posterior al suturar la fascia transversalis, y se observa el músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno, que se encuentran en posición medial con el ligamento inguinal en sentido lateral. También se observa la aponeurose del músculo oblicuo externo. Otra técnica es la reparación del shoulder, pues esta recupera los principios básicos de la reparación de Bassini y la distribución de la tensión sobre las diversas capas de tejido, lo que ocasiona menores tasas de recurrencia, como se observa en la imagen. Durante la disección del cordón, de manera sistemática se divide la rama genital del nervio genitofemoral, lo que ocasiona pérdida unilateral de la sensibilidad al escroto en varones o del monte de Venus y labios mayores en mujeres,
Con la exposición de la cara posterior del piso inguinal, se realiza una incisión en la fascia transversalis entre el tubérculo púbico y el anillo interno. Se tiene cuidado de evitar la lesión de las estructuras preperitoneales, de las cuales se realiza disección roma para movilizar los colgados superior e inferior de las fascias transversales. Al nivel del tubérculo púbico se sutura el haz iliopúbico al borde externo de la vaina del músculo recto anterior, utilizando una sutura monofilamentosa sintética de material no absorbible. Este punto de sutura continua progresa alejándose de la línea media, aproximando el borde del colgado inferior de la fascia transversalis con la cara posterior del colgado superior. Al nivel del anillo inguinal interno, la sutura continúa en dirección a la línea media, aproximando el borde del colgado superior de la fascia transversalis al borde del ligamento inguinal. A nivel del tubérculo púbico, se anuda el material de sutura con el extremo del punto original. La porción lateral de la malla se divide de forma tal que la cola superior comprenda 2/3 partes de su ancho y la cola inferior comprende el tercio restante. Pues el borde medial de la malla, que permanece cerca de la línea media, se fija a la vaina del músculo recto anterior de forma tal que se superponga al tubérculo púbico en 1.5 a 2 centímetros. Este refinamiento de la técnica original de Liechtenstein pues reduce las recurrencias mediales. Para la fijación del borde inferior de la malla se utiliza un material de sutura monofilamentoso sintético no absorbible. Se tiene cuidado de evitar la colocación del material de sutura directamente en el periósteo del tubérculo púbico. La fijación se continúa a lo largo del borde del ligamento inguinal de la línea media hacia afuera, terminando en el anillo interno. La cola superior de la malla se fija a la aponeurosis del oblicuo interno y el borde de la vaina del músculo recto del abdomen utilizando el material de sutura sintético absorbible. En el caso de una hernia femoral, se sutura una extensión triangular del borde inferior de la malla al ligamento de Cooper en dirección a la línea media y al ligamento inguinal en sentido lateral. El extremo lateral de la malla se ajusta alrededor del cordón al nivel del anillo interno, pero no con tensión tal que cause su estrangulamiento. Los extremos se suturan al ligamento inguinal con puntos separados y se coloca por debajo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En las imágenes se puede observar el haz iliopúbico que se sutura al colgado medial de la fascia transversalis, al músculo oblicuo interno y el músculo transversal del abdomen. En la imagen B, se muestra la segunda de las 4 líneas de sutura en sentido inverso hacia el tubérculo púbico, aproximando los músculos oblicuo interno y transverso del ligamento inguinal. También 2 líneas más de sutura fijan los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen hacia la línea media. Otra de las técnicas es la reparación de McVeigh. Esta corrige los defectos inguinales y del anillo femoral, pues dicha técnica va a estar indicada en las hernias femorales, como lo había mencionado, y en casos donde está contraindicado el uso de material protésico. Pues una vez que se aísla el cordón espermático, una incisión en la fascia transversalis va a permitir la entrada del espacio preperitoneal. El colgado superior se va a movilizar por disección roma cuidadosa, separándolo del tejido subyacente. Se va a realizar la disección roma del ligamento de Cooper para exponer su superficie. Se lleva a cabo una incisión relajante de 2 a 4 centímetros en la vaina del recto anterior vertical a partir del tubérculo púbico. Esta incisión es esencial para reducir la tensión de la reparación. Sin embargo, puede ocasionar incremento del dolor postoperatorio y un mayor riesgo de herniación abdominal ventral, utilizando material de sutura con puntos separados o con punto continuo. Se va a fijar el colgado superior de la fascia transversalis al ligamento de Cooper y la reparación se continúa en dirección lateral a lo largo del ligamento de Cooper para ocluir el anillo femoral. Por fuera del anillo femoral se va a colocar un punto de transición fijando la fascia transversalis al ligamento inguinal. La fascia transversalis se va a suturar al ligamento inguinal por fuera del anillo interno.
La aceptación de la reparación sin tensión con malla protésica significa un cambio de modelo en el concepto quirúrgico de la fisiopatología de la hernia inguinal. La angioplastia con malla es el procedimiento más realizado por los cirujanos generales, por la eficacia de su técnica y por la mejoría en los resultados. La técnica realizada más a menudo de reparaciones con prótesis, pues la veremos a continuación. La técnica de Liechtenstein. Bueno, esta amplía el dominio del conducto inguinal al reforzar el piso inguinal con una malla protésica, con la que se reduce la tensión de la reparación, como se muestra en la imagen. La exposición inicial y movilización de la estructura del cordón es idéntica a los otros accesos abiertos, pues se diseca el conducto inguinal para exponer el ligamento inguinal, el tubérculo púbico y un área suficiente para la colocación de la malla. La malla consiste en un rectángulo de 7 por 15 centímetros con un borde medial redondeado y debe ser lo suficientemente grande para extenderse de 2 a 3 centímetros por arriba del triángulo de Hesselbach. La porción lateral de la malla se divide de forma tal que la cola superior comprenda 2/3 partes de su ancho y la cola inferior comprende el tercio restante, pues el borde medial de la malla, que permanece cerca de la línea media, se fija a la vaina del músculo recto anterior de forma tal que se superponga al tubérculo púbico en 1.5 a 2 centímetros. Este refinamiento de la técnica original de Liechtenstein pues reduce las recurrencias mediales. Para la fijación del borde inferior de la malla se utiliza un material de sutura monofilamentoso sintético no absorbible. Se tiene cuidado de evitar la colocación del material de sutura directamente en el periósteo del tubérculo púbico. La fijación se continúa a lo largo del borde del ligamento inguinal de la línea media hacia afuera, terminando en el anillo interno. La cola superior de la malla se fija a la aponeurosis del oblicuo interno y el borde de la vaina del músculo recto del abdomen utilizando el material de sutura sintético absorbible. En el caso de una hernia femoral, se sutura una extensión triangular del borde inferior de la malla al ligamento de Cooper en dirección a la línea media y al ligamento inguinal en sentido lateral. El extremo lateral de la malla se ajusta alrededor del cordón al nivel del anillo interno, pero no con tensión tal que cause su estrangulamiento. Los extremos se suturan al ligamento inguinal con puntos separados y se coloca por debajo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La técnica de tapón y parches es una modificación de la reparación de Liechtenstein. La técnica de tapón y parche fue desarrollada por Gilbert y más tarde fue popularizada por Rocco y Robbins antes de la colocación del parche de malla protésica sobre el piso inguinal. Se coloca un tapón protésico tridimensional en el espacio que previamente ocupaba el saco de la hernia, como se ve en la imagen. Pues en el caso de las hernias indirectas, el tapón se coloca a lo largo del cordón espermático a través del anillo interno. Están disponibles tapones protésicos de varios tamaños y se utiliza uno de tamaño apropiado para fijar los bordes del anillo interno con puntos separados. Para las hernias indirectas se reduce el saco y el tapón se sutura el ligamento de Cooper, el ligamento inguinal y la aponeurosis del oblicuo interno. Y pues en la imagen A podemos observar cómo puede crearse un tapón a través de una pieza de malla plana o utilizarse una malla preformada disponible en el comercio que se coloca en el anillo interno. Y en la figura B se observa ya la vista final de la reparación después de la colocación del tapón y del parche. Hablando un poco sobre las consideraciones protésicas, tenemos que el éxito de las reparaciones con prótesis ha generado un debate considerable con respecto a los atributos físicos deseables de la malla y de sus medios de fijación. Una malla ideal debe ser fácil de manipular, flexible, fuerte, inerte desde el punto de vista inmunitario, resistente a la contracción, resistente a las infecciones y tener bajos gastos de fabricación. De acuerdo con lo anterior, mencionaremos los tipos más comunes de malla y métodos de fijación más utilizados. En primera instancia tenemos las mallas de material sintético.
entre las cuales el polipropileno y el poliéster son los materiales protésicos sintéticos utilizados más a menudo en la reparación de las hernias. Estos materiales son permanentes e hidrófobos y favorecen una respuesta inflamatoria local que ocasiona infiltración celular y cicatrización con ligera contracción en su tamaño. Otras mallas de material sintético se encuentran en investigación con el objetivo de reducir el dolor postoperatorio y evitar la infección o recurrencia. En la selección del material de la malla, las consideraciones incluyen la capacidad de absorber, el grosor, el peso, porosidad y la fuerza. Las mallas se clasifican como de densidad pesada o ligera, de acuerdo con las variaciones en el diámetro de la fibra y el recuento de las fibras de los materiales de la malla. Las mallas ligeras más utilizadas a menudo incluyen beta-de-glucano, titanio recubierto con polipropileno y polipropileno poliglecaprona. Estos materiales tienen mayor elasticidad y en teoría tienen menor superficie de contacto con los tejidos circundantes en comparación con sus contrapartes pesadas. En consecuencia, se ha propuesto la hipótesis de que reducen la cicatrización y el dolor crónico, con tasas equivalentes de recurrencia. El uso de estas mallas ligeras en las reparaciones se asocia con una menor incidencia de las complicaciones. También encontramos las mallas biológicas. Aunque las indicaciones para el uso de las prótesis biológicas no se han definido de manera absoluta, se reservan a menudo para casos contaminados o cuando es necesaria la expansión al enfrentar un elevado riesgo de infección. Existen numerosos materiales biológicos disponibles con diferentes propiedades, pero en general tienen menor fuerza tensil y tasas más elevadas de roturas al compararlos con las prótesis sintéticas. Estos también tienen grados variables de fuerza tensil y biocompatibilidad de tejidos entre ellos. En las reparaciones de hernias ventrales, los materiales de seno injerto se asociaron con tasas más bajas de recurrencia en comparación con el material de halo injerto. Se dice que los materiales con disposición cruzada son más duraderos y menos propensos al fracaso que los injertos sin reforzamiento. Sin embargo, su baja capacidad para la remodelación afecta de manera adversa las tasas de infección e incorporación. Continúa el desarrollo de nuevos materiales protésicos, aunque por el momento ninguna malla biológica tiene indicaciones para uso sistemático. Estos materiales continuarán evolucionando y permanecerán como una herramienta importante para los casos difíciles cuando se utilice en forma correcta. Por otra parte, en cuanto a las técnicas de fijación, encontramos que independientemente del material de prótesis, el método de fijación continúa como motivo de controversia. La sutura, grapado y fijación con dispositivos mecánicos implica la perforación de los tejidos, lo que puede causar inflamación, lesión neurovascular y desarrollo de dolor crónico. Por el contrario, la fijación inapropiada de las prótesis puede ocasionar migración de la malla, reparación fallida, dolor por la presencia de la malla y recurrencia de la hernia. La malla puede fijarse con un adhesivo derivado de la fibrina y se han encontrado mallas con un mecanismo de autofijación para disminuir traumatismos a los tejidos circundantes y reducir el riesgo de neuropatía por atrapamiento. Para hernias reparadas a través de un acceso preperitoneal estricto, la fijación de las prótesis podría no ser necesaria en lo absoluto. La fijación con adhesivos de fibrina es una alternativa exitosa a la fijación con grapas en la aparición de hernias con prótesis sintéticas. Se ha demostrado mejores resultados en la aparición de dolor crónico con las técnicas de Lichtenstein y de tapón y parche. La fijación con adhesivo es un refinamiento técnico promisorio, sin embargo, su eficacia es cuestionable en hernias grandes, en los resultados a largo plazo y en cuanto a las consideraciones de costo. En las reparaciones extraperitoneales, la fijación de la malla podría no ser obligatoria. Un estudio al azar comparó la fijación y la ausencia de la misma en las reparaciones TEP y encontró un incremento en el dolor de inicio reciente y tasas de recurrencia similares en los grupos de fijación varios meses después. Complicaciones asociadas a la cirugía de la hernia inguinal. Como primera complicación tenemos la retención urinaria. Esta corresponde a la complicación más frecuente de la hernioplastia inguinal. Es ocasionada por varios factores: el exceso de líquido por vía parenteral que se prolonga en el postoperatorio,
más el uso de opiáceos y otros analgésicos. Esta es una complicación molesta y que en casos extremos requiere de cateterismo vesical. Otra de las complicaciones es la infección. Esta es favorecida por seromas y hematomas. Antes de la era de las prótesis, la cirugía herniaria era considerada como una cirugía limpia y de poco riesgo, y en la que no era necesario el uso de antibióticos profilácticos. Pero debido al advenimiento de la reparación con material protésico, esta cirugía se consideró en forma errónea asociada a mayor riesgo de infección y se comenzó a masificar el uso de antibióticos profilácticos. Esto se basó en las primeras reparaciones realizadas en las que se usó un material de sutura de tipo multifilamento como el lino o la seda. Tenemos la atrofia testicular o la orquitis isquémica. Esta probablemente es una de las complicaciones más serias. Esta se va a caracterizar por un aumento del volumen doloroso de la glándula al segundo o tercer día posoperatorio. Va a tener un grado de dolor escrotal, acompañado de fiebre. Bueno, esta se puede ver luego de reparaciones de hernias recidivadas y primarias, y su causa principal es la sección y la ligadura de las pequeñas venas del cordón como un resultado de una disección muy meticulosa. Por mucho tiempo se atribuyó esta complicación a la ligadura de la arteria espermática que mide 1 milímetro y esta es difícil de dañar o comprimir por un estrechamiento excesivo del anillo profundo. Tenemos la diseyaculación. Esta corresponde a la sensación quemante antes y durante la eyaculación. Los síntomas van a comenzar de 2 a 3 semanas después de la cirugía y en algunas circunstancias puede ser una condición extremadamente dolorosa e invalidante. Sin embargo, su pronóstico es excelente. Se van a obtener alivios espontáneos de la sintomatología de 1 a 5 años luego del inicio de los síntomas. Entre las otras complicaciones tenemos el seroma. Esto corresponde a una colección de suero en una herida operatoria que va a contener leucocitos y algunos eritrocitos. El tamaño de la colección está relacionado con la cuantía de la disección o el daño venoso y linfático y el tamaño de las cavidades remanentes. Esta se suele asociar a trauma tisular y a reacción de cuerpo extraño, ya sea una prótesis. Se van a presentar al tercer o al cuarto día del posoperatorio y la herida se va a observar con un aumento de volumen fluctuante, abultada pero no inflamada ni dolorosa. Tenemos también el hematoma. Esta es una complicación evitable con una hemostasia prolija. Para prevenir el hematoma de la herida se debe identificar y ligar de 1 a 3 pequeñas venas, ya sean las epigástricas superficiales, que aparecen en el celular subcutáneo bajo la fascia superficial. Debido a un daño de la arteria cremasteriana y a las venas del cordón, se puede producir el hematoma escrotal de carácter más serio. Si este es muy voluminoso, es preferible drenarlo, aunque rara la vez se encontrará el vaso que lo ocasionó. Y si se infecta y se forma un absceso, es necesario un drenaje quirúrgico inmediato. La parestesia. Esta es la lesión del nervio ilioinguinal y suele traducirse en una parestesia en el hemiescroto en el hombre y en el labio mayor en la mujer. El efecto es inmediato y debe buscarse el primer día del posoperatorio. Por último, encontramos la esterilidad en pacientes con atrofia o con ausencia testicular contralateral debido a una sección accidental del conducto deferente.